Bien, buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Espero que no se me vayan a caer allí, ¿verdad? Que no vayan a orar por mí. Yo espero que ya oraron. Como dijo alguien, pero pastor, estoy orando. Es que siempre la miro, hermanita, dormidita. Le dice, no, le dice, estoy orando. Bueno, le dice, la próxima vez procure no roncar entonces cuando... Bueno, yo sé que la hora es pesada, pero vamos a tratar de mantenernos despiertos, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar. Hemos estado viendo acerca de la justicia maravillosa de Dios. Vimos esa justicia señalada, ¿verdad? Nos señala la justicia a alcanzar, que es la justicia de Dios. Vimos la justicia necesitada por el hecho de que nosotros necesitamos ser declarados justos y no podemos por causa del pecado. Somos injustos. Tenemos y vimos la justicia alcanzada por Cristo a nuestro favor, alcanzada por el sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz para propiciarla en favor de cada uno de nosotros. Y en este momento vamos a ver la justicia asegurada. ¿Cómo podemos asegurar esa justicia para nosotros? ¿Cómo esa justicia llega a nuestra vida? ¿Cómo esa justicia llega a aplicarse a nuestra vida? Ya hemos visto que el Señor es perfecto, justo, que el Señor Jesucristo alcanzó esa justicia para nosotros, que pagó el precio demandado por el Padre, ¿verdad? La cual era muerte por causa del pecado. Pero una vez que está alcanzada, necesita ser aplicada a cada uno de nosotros. Y esa es la respuesta que nosotros hemos de dar a través de la fe y el arrepentimiento. Por medio de la fe y el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando los judíos estaban escuchando a Pedro proclamar el evangelio y preguntaron qué debemos hacer, la respuesta de Pedro inmediata fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es la respuesta, simplemente arrepentirnos y aplicar nuestra fe al Señor. Un cristiano en realidad es aquel que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo. Todo aquel que se vuelve de su mal proceder, de su mal caminar, de su caminar en dirección opuesta, en su caminar errando al blanco para caminar hacia el Señor. Eso nos marca la idea de arrepentimiento. La fe no es creer en algo que no se puede probar, que es como mucha gente lo define. No, muy por el contrario, la Biblia lo define. La fe es dependencia, la fe es confianza sólida en una roca fundamentada en la promesa y la verdad que Jesús vino a salvarnos del pecado. Eso es la idea de fe. Pablo nos habla acerca de la naturaleza de la fe en Romanos, capítulo 4. Si ustedes se fijan, el capítulo 1 de Romanos nos habla de la gloria de Dios. Leímos algunos pasajes hace un momento de Romanos capítulo 1, en donde se nos dice que la gloria de Dios es dada a conocer a través de la creación misma. Luego en el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de la pecaminosidad del hombre. La segunda parte del capítulo 3 nos habla de esa justicia que Dios propicia a través de Jesucristo en la cruz. Y llegando entonces al capítulo 4, encontramos el ejemplo de cómo esa justicia es alcanzada, a través de la fe. Y el ejemplo que se nos presenta es el ejemplo de Abraham. Ahí en el capítulo 4 de Romanos, como como Abraham alcanza la justicia por medio de creer a Dios.
Mire Romanos capítulo 4, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene entonces de qué gloriarse. Si realmente él fue alcanzado por las obras, ¿verdad? Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este es un relato, o ese versículo viene, como dice ahí, ¿qué dice la Escritura? Ese versículo viene de Génesis. Génesis capítulo 15, hermanos. En Génesis capítulo 15 encontramos, recuerde que en el capítulo 12, Dios le ha dicho a Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Y hace un pacto o hace una promesa a Abraham. Y Abraham se levanta y camina hacia esa tierra, la tierra de Canaán. Ahora bien, en las promesas que Dios le dio a Abraham estaba que le iba a dar una simiente, que le daría una simiente o una prole o una cantidad de hijos. Y dentro de esa promesa estaba también que le daría una tierra, que haría su nombre grande y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, en el capítulo 15, Dios vuelve a hablarle a Abraham. Mire, después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, Génesis 15, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora mire la respuesta de Abraham, el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Cuando Dios le habla a Abraham, entonces Abraham le dice, mira Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Me prometiste que iba a tener muchos hijos. Me prometiste una prole. Y por el camino que voy, parece que este Damaseno me heredará. Era costumbre de que si alguien no tenía un hijo, quien quedaba con todo era su mayordomo o la descendencia de su mayordomo. Entonces él está diciendo un Damaseno, que era Eliezer, el que trabajaba con él, el que habría de quedar con todo aquello. En cierta manera, Abraham le está reclamando a Dios que no le ha cumplido su promesa. Entonces viene Dios y le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dice, mira, sale ahí, sal, mira las estrellas. Si puedes contar las estrellas, date por cuenta y caso que estás contando tu descendencia. Por supuesto no puede contarla. Y le está diciendo, tu descendencia va a ser grande. Va a ser un sinnúmero de personas que saldrán de ti, de tu descendencia. Y será como los granos de arena en la orilla del mar también. Entonces la respuesta de Abraham, el versículo 6 dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe es lo que obra en favor del que cree. Él creyó a Dios y entonces Dios lo contó como alguien justo. Dios le concedió justicia a Abraham. Dios trajo justicia sobre Abraham, lo declaró justo por causa de creer en Dios.
por causa de creer en Dios, el Señor le dio esa declaración de justicia. Lo que él estaba creyendo era el carácter fiel, el carácter firme de Dios, el carácter de ser Dios el proveedor, el sustentador de su vida, el que cumpliría su promesa. Eso fue lo que Abraham creyó y eso fue lo que le contó por justicia. Ahora, volviendo allá a Romanos, donde estábamos, Romanos capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham no alcanzó la justicia, no alcanzó la gracia del Señor por medio del hacer. No fue el hacer las cosas. No fue el cumplir con las cosas establecidas por la ley, porque aún ni siquiera había sido dada la ley. Recuerda, Dios llamó a Abraham, pero años después fue cuando Dios trajo la ley. Fue cuando Dios dio la ley y hasta después de muchos años, después de siglos, trajo la ley al pueblo judío cuando salieron de Egipto. Ya Abraham había muerto, ya había muerto Isaac, ya había muerto Jacob, ya había muerto los 12 hijos de Jacob. Tenían varios años de estar como esclavos en Egipto cuando salieron y allá en el monte Sinaí, ahí le dio la ley el Señor. Entonces no fue por medio de la ley que Abraham alcanzó justicia, sino por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Por medio de la fe es que alcanzó salvación. Así que no podía Abraham haber alcanzado salvación por medio de sus obras. Mire lo que dice más adelante en el capítulo 4 siempre de Romanos, versículo 18 al 21. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó en Dios, creyó que Dios era capaz de hacer todo cuanto él había prometido. Ahora, ¿cómo sabemos que Abraham creyó que era una fe real, que era una fe verdadera en Abraham? Dios le dijo, a continuación de eso, Dios iba a sellar el pacto con Abraham. Y entonces Dios le dijo, vas a agarrar estos animales, los vas a partir por mitad y los vas a colocar ahí. Entonces Abraham se levantó, tomó los animales, los cortó y los colocó ahí. ¿Con qué propósito? Era la forma en que se sellaba un pacto en aquel entonces. Se colocaban las partes de los animales allí y la persona caminaba entre aquellas partes de los animales y decía la persona, entre tanto caminaba de un lado al otro entre las mitades de los animales, así se me haga a mí si yo no cumplo. Así se me haga a mí si yo no cumplo lo que he prometido. Entonces, el hecho de que Abraham se levantara y partiera los animales, eso era evidencia de esa fe que él había puesto, que había creído lo que Dios le estaba diciendo. Y fue y lo tomó. Y todos sabemos ahí el resto del capítulo 15, encontramos la profecía que Dios le da a Abraham, pero también encontramos que al final de todo, al final del día, quien caminó entre las dos partes de animales solamente fue el Señor. La columna de fuego, dice, caminó de un lado para el otro, paseó de un extremo al otro entre los animales, mas no Abraham.
dando a entendernos claramente que quien firmó ese pacto fue Dios. Quien prometió ahí fue Dios. Quien dijo a mí se me haga esto si yo no cumplo fue Dios, no Abraham. Es un pacto incondicional, se conoce ese tipo de pacto, porque todo depende del Señor. No dependía en nada de Abraham, solo fue y creyó y esperó en la fidelidad del Señor. Y es así el pacto, el nuevo pacto también. Todo depende en las manos del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para sostenernos en su gracia. Él nos sustenta. Él nos sustenta. Y entonces algunos podrían decir, ay, pero ¿qué de aquel pasaje que dice el que perseverare hasta el final será salvo? La capacidad de perseverar al final da evidencia de que había creído, porque Dios lo sustenta hasta el final. El Señor va a sustentar nuestras vidas hasta el final. Esa salvación que es asegurada para con cada uno de nosotros por medio de la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, estamos dependiendo de Él para que Él sea nuestro sustituto delante del Señor. Estamos escondidos en Él, estamos acobijados en Él, estamos cubiertos con su sangre. Estamos diciendo, Él es el que ha cumplido la pena por mi causa. Nos ponemos detrás de Él. Somos cubiertos por Él. Estamos diciendo, mira, Señor, yo no puedo presentarme delante de ti justo en mis propios méritos. Yo solamente lo puedo hacer en Cristo. Y sometemos nuestra confianza a esa obra que Cristo hizo. Mientras no hacemos eso, mientras no rendimos nuestra vida al Señor, mientras no nos damos por vencido y reconocemos que somos miserables, pobres, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, mientras no llegamos a ese convencimiento y no nos queda otra más que extender la mano para pedir ayuda, no podemos ser salvos. Porque no es con nuestra astucia, no es con nuestra capacidad, no es con nuestro orgullo que podemos alcanzar salvación. Es solamente cuando estamos miserables. Como dice ahí en Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y la idea ahí de pobre no es, mire, habemos de pobres a pobres. Aquí todos somos pobres, pero de una u otra manera cada día tenemos para comer. Hay otros que son más pobres en que de repente son tan pobres que les cuesta conseguir, pero consiguen para cada día y lo multiplican y todavía siguen comiendo. O miran a ver de qué manera. Pero hay un tipo de pobre que llega un momento en que no hay nada que pueda hacer más que cada vez que necesita comer, tener que pedir. Porque está en algún nivel de miserable que no puede más que simplemente depender de su próximo bocado en la gracia y la misericordia de alguien más. Ese tipo de pobreza es que describe aquí. En Mateo capítulo 5 versículo 3. Esa es la pobreza que debemos tener nosotros, hermanos. Cada día para caminar para la gloria del Señor no basta nuestra fuerza, no basta nuestra capacidad. Necesitamos del Señor. Sosténme con tu gracia. Susténtame con el poder de tu gracia. Cada día clamando al Señor para ayuda, clamando al Señor para que Él llene nuestras vidas. Esa es la idea en la cual está centrada esa palabra de pobres espiritualmente. Y una persona, mientras no llega a ese punto de reconocer que necesita la ayuda, no va a encontrarla, no va a buscarla. Pero muchas veces estamos poniendo en la mente de las personas como que Dios es el que está allá afuera aguantando frío. Por favor, abrir la puerta de tu corazón. Muchas veces así queremos presentar a Cristo,
Como que Él está suplicando para que yo le dé un lugar en mi corazón. No, si el necesitado soy yo, el que necesito que Él entre a mi vida para que me restaure, para que me presente delante de Dios de una forma justificada. Y eso es por medio de la fe. Cuando nos damos cuenta que necesitamos. La Biblia está insistentemente diciéndonos, hablándonos de esa salvación que viene solamente a través de la fe en Él. No hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay nadie en este mundo que pueda ayudarnos. Solamente dependiendo en Él. Poner nuestra fe en Jesucristo significa renunciar a cualquier otra esperanza. Renunciar a cualquier otra esperanza y confiar que solamente vamos a ser contados como justos en la gracia del Señor. Esa es la idea de fe. Pero la otra cara dentro de esa misma moneda de la fe es el arrepentimiento. Vienen juntos. Arrepentimiento. La idea de arrepentimiento es el darnos cuenta de nuestra mal actuar, el darnos cuenta que nuestra conducta ofende a Dios, el darnos cuenta que nuestra pecaminosidad es contraria a la santidad de Dios, que el favor de Dios no va a estar para con nosotros entre tanto nuestra vida esté sumergida en el pecado, que necesitamos arrepentirnos y convertirnos, es dar una vuelta, una media vuelta. Ya cambiar de dirección y acercarnos al Señor. El Señor Jesucristo dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El apóstol Pablo dice una y otra vez, arrepentíos para salvación. El apóstol Pedro también, una y otra vez, arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos entonces rendirnos, necesitamos buscar esa salvación, la cual el Señor alcanzó en nuestro favor, la cual Él pone a nuestra disposición, pero es necesario que vengamos a ese arrepentimiento. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, Él os dio vida. Bueno, el versículo 1 dice, Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo ahí, no es algo que nosotros podemos comprar, no es algo que nosotros podemos alcanzar, es un regalo y lo recibimos solamente por fe, confiando en la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Y eso tiene que mostrarse. ¿Cómo se va a mostrar? En frutos. Y esos frutos van a ser una vida totalmente cambiada, una vida transformada para la gloria del Señor. Un fruto de transformación, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Si hay fe, va a haber arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, va a haber novedad de vida. No se trata solo de decir yo creo. Porque como dice la Escritura, aún los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Porque no es solamente un creer intelectual. Ese tipo de fe todos la tenemos, hermanos. Ese tipo de fe todos la tenemos. Tomamos agua y no sabemos qué es lo que va ahí en esas botellas. Es un tipo de fe. Nos sentamos en esas sillas y no sabemos si nos van a aguantar. Algunos las quedamos viendo con un poco más de desconfianza a veces. Y decimos, mejor le pongo otra vez, ¿verdad? Eso es fe. Eso es fe.
¿verdad? Pero es simplemente estamos acostumbrados a hacer cosas confiando en algo más. Pero la fe en el Señor va a mostrar un sometimiento de nuestra vida a su señorío. Y eso va a ser evidencia de salvación. Estábamos conversando con los hermanos hace un rato de precisamente eso, de que muchas veces la persona puede estar diciendo algo acerca del evangelio o puede estar diciendo o viviendo dentro de una iglesia o incluso predicando. Pero si no hay evidencia de salvación, uno queda pensando, ¿es o no es salvo? Por supuesto, eso ni nosotros podemos determinarlo, solamente el Señor y cada individuo, si eso no es salvo. Pero a la vista debe ser claro, evidencia de salvación, porque eso remarca una fe genuina, una fe verdadera, como dice Santiago. No podemos mostrar nuestra fe si no va unida de obras que den evidencia de esa fe. No que las obras son más importantes que la fe, no. Las obras son evidencia de esa fe. Nuestra conducta, nuestro andar diario, evidencia que estamos en el Señor. Ahora bien, ¿cómo se asegura esa salvación para cada uno de nosotros? Y quiero que vayamos otra vez a Romanos capítulo 4. Mire el último versículo. Bueno, el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿A quién ha de ser contada? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pero ¿qué dice? Y me gusta esa última frase. Pero fue resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. La victoria está en la resurrección. El hecho de que Jesucristo haya resucitado muestra que el sacrificio que Cristo hizo fue agradable al Padre. Y Dios no lo dejó en la tumba, sino que lo levantó de la tumba, diciendo con ese acto que daba por satisfecho el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe o vana sería nuestra predicación. Seríamos los más dignos de conmiseración si Cristo no hubiese resucitado. Porque estaríamos creyendo en alguien que nos podría dar vida, pero que no pudo darse vida a sí mismo. Que no pudo vencer la muerte. ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna. Pero Él no solamente murió, sino que también resucitó. El Padre lo levantó de la tumba. Y con eso nos aseguró, y por eso está diciendo aquí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras culpas, y resucitado para nuestra justificación. Esa declaración de justicia en nuestro favor se completó ese día que Cristo fue levantado de la tumba. Es interesante, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con María ahí fuera de la tumba, y le dice, ve y dile a mis hermanos. Ya no son más sus amigos, son mis hermanos, le dicen, ve y diles que Cristo no está muerto. ¿Por qué se concretó ya todo eso? Ya estaba concreto, estaba completo la labor. No solamente había muerto, no solamente había pagado el precio, sino también había resucitado, y de eso aseguraba
la justificación para ellos. Así que esa es una justicia asegurada por el mismo Dios, quien levantó de la tumba a Jesucristo para que nosotros podamos ser presentados justos delante de Él. Esa es la obra que el Señor ha hecho en nuestro favor. Esa es la obra del Evangelio, que necesitamos recordarla una y otra vez para alabar y exaltar al Señor, que necesitamos recordarla una y otra vez para motivarnos a ir y llevarla, una y otra vez para clamar por perdón, por esas culpas constantes. Necesitamos una y otra vez recordar, hermanos, Dios es santo, perfecto. Y por causa de su santidad aborrece el pecado y aborrece al que hace pecado. Nosotros somos pecadores. Necesitamos esa justicia perfecta para poder presentarnos delante de Dios. No podemos lograrlo por nosotros mismos, pero Cristo vino para tomar nuestro lugar, darnos esperanza a través de su muerte. Él pagó el precio, alcanzó esa justicia para nosotros. Y esa justicia se aplica a nuestra vida, se asegura a nuestra vida mediante la fe y el arrepentimiento. Mientras no nos rendimos a Él, no podemos alcanzar esa justicia. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. Ese es el mensaje que necesitamos recordarnos. Es un mensaje realmente importante. Es un mensaje del cual depende la vida de muchas personas. Y que las personas por sí mismos no la van a buscar. Si usted no va y se los muestra, ellos no lo van a buscar. Es un plan maravilloso que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y rápidamente, hermanos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Rápidamente. Dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted se fija en todos esos verbos, conoció, predestinó, llamó, justificó, santificó y glorificó, todo eso están en pasado. Todos esos fueron establecidos por Dios en un mismo momento. Dice también que nos glorificó. ¿Algunos de nosotros estamos glorificados ante nuestros propios ojos? No, hermanos. Todavía estamos aquí en este cuerpo pecaminoso. Pero ya está establecido. Ya está decretado. Ya está asegurado. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Y allí seremos glorificados, literalmente. Pero ya en este momento ya está establecido que hemos de estar ahí. El mismo Señor Jesucristo les dice, yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para vosotros. Y volveré y los llevaré conmigo a mi casa. Una imagen muy tierna, muy grata de parte de Dios. No puedo yo pensar en el Señor Jesucristo preparando un espacio para nosotros en su casa. Nosotros estamos ahorita esperando a estos parientes. Y estábamos alistando la casa, preparando un lugar en donde van a estar cómodos.
limpiando, que estén grato. Así está el Señor, porque ya lo estableció. Ahora bien, en esta hermosa cadena que no se rompe desde el momento en que lo establece al inicio, desde el momento en que nos conoce, en el momento que nos predestina, dice la palabra del Señor, pero también nos llama. Y mire, en esos eslabones, uno va conectado con el otro y no hay manera de separarlos. Pero en el versículo 30 dice, mire, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Esos tres eslabones: predestinar, llamar y el otro, justificar. O sea, declarar justo y luego glorificar. Entre ese punto de predestinar, él dice, voy a llamar a Luis. No sé si hay algún Luis por aquí, pero bueno, voy a llamar a Luis. Pero ¿cómo llama a Luis? No le dice, hey Luis, te he escogido para salvación. No le dice así. No lo despierta a medianoche, hey Luis, a través de un sueño, te he escogido para salvación. No. ¿Qué hace para llamar a Luis? A ese que él ha escogido. Utiliza a la iglesia. Utiliza al cristiano, al creyente. Hermano, qué privilegio más grande en esa cadena inquebrantable que el Señor ha establecido de entre conocer, predestinar y llamar. Para llamar, Él no utiliza sus labios, Él no utiliza su voz, Él utiliza a Pedro, a Luis, a Juan, a María, a Carla, a quien sea que está en la iglesia, fiel, apegado a la palabra del Señor, y que le dice al otro, mira Luis, el Señor te está llamando. Qué hermoso privilegio. Los ángeles desean tener ese privilegio de venir y decir y contar las glorias de Cristo, pero no les es dado a ellos, sino a nosotros como iglesia, hermanos. Somos receptores, guardianes y proclamadores del mensaje del evangelio. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Somos voceros de Cristo. Somos voceros de Cristo. Y si nosotros no lo hacemos, hermanos, como les dijo a los judíos, si ustedes no hablan, estas piedras van a hablar. Y el Señor va a llamar y va a encomendar a cada creyente. Ha encomendado a cada creyente. Y hay creyentes que están dando resultado en proclamar. Su responsabilidad se acaba cuando usted termina de compartirle el evangelio a la persona. Su responsabilidad no es traer creyentes al Señor. Su responsabilidad es anunciar a Cristo. Su responsabilidad es hablar del evangelio. Quien ha de traer eso, quien ha de traer convicción a la persona, quien ha de traer al cristiano es el Señor, porque Él es el que predestina y llama. Llama a través de un instrumento dentro de la iglesia. Convence de pecado, de justicia y de juicio y lo trae al conocimiento. Lo hace mirar en la dirección correcta con su espíritu, utilizando la palabra, la voz de un creyente fiel. Como dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo van a creer? El creer viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por eso es necesario que alguien vaya y hable. Y por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, qué privilegio el que tenemos. Qué privilegio el que tenemos de ir y anunciar a Cristo. Qué privilegio el que el Señor
nos utilice a nosotros, miembros de su cuerpo, inútiles que somos, y nos coloque ahí para ir y llamar. Es un privilegio. Y todo privilegio lleva responsabilidad. Es nuestro deber obedecer. Si no obedecemos, estamos fallando. Estamos fallando. Necesitamos ir y hablar de Cristo. Si se ha de convertir o no se ha de convertir, esa no es responsabilidad nuestra. Esa es responsabilidad del Señor. Él sabe a quién va a traer. Pero el privilegio y el llamado se nos ha encomendado. ¿Qué vamos a hacer? Usted sabrá, hermano. Necesitamos responder. Necesitamos decirle a las personas esas verdades. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y amor sobre nuestra vida. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos capacites, nos llenes de tu Santo Espíritu de tal manera, Padre, que seamos capaces de hablar con sabiduría, que las puertas sean abiertas y que cuando las puertas se abran, nosotros tengamos las palabras precisas para hablar de tu gracia y de tu amor. Padre, inquieta la fe en aquellos que han de escuchar tu mensaje. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.